Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales para Construir Fe. El estudio que iniciamos en esta ocasión es el quinto de la serie acerca del santuario. Si no han visto alguno o ninguno de los anteriores, les animo a que lo hagan, pues están todos interconectados de tal forma que los que preceden van siendo necesarios para entender a los que siguen. Antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gustan los contenidos de mis videos, suscríbete al canal para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esto es muy fácil. Simplemente debes activar el botón suscribirme que aparece en rojo bajo la pantalla y activar la campanita que aparece al lado. De este modo te llegarán oportunamente los avisos. En el estudio anterior, analizamos el procedimiento por el que pasamos a ser considerados justos delante de Dios sin merecerlo. Por este acto de misericordia divina, se nos otorga la justicia de Jesús, que es su vida humana moralmente perfecta. De este modo, nuestra vida imperfecta queda escondida en la vida sin mancha de Jesús. Su justicia nos cubre como un blanco vestido, quedamos en paz con Dios y permanecemos aceptados en Cristo ante su presencia santa. Podemos apreciar que la justificación tiene la virtud de limpiarnos del pecado, pues la justicia alba de Cristo se interpone delante del recuerdo de la transgresión, anulándolo totalmente. De este modo, borra la memoria del pecado ante la justicia retributiva de Dios. Este proceso, mediante el que la justicia de Cristo nos es imputada, se llama justificación por la fe, pues la única condición que debemos tener para que se nos haga este regalo es creer en los méritos de nuestro Salvador, como los únicos suficientes para ser aceptados ante Dios. La justificación es lo que sigue al perdón. Una vez aplicada, no queda memoria de nuestro pecado, pues nuestras vidas defectuosas dejan de ser el objetivo de la justicia retributiva de Dios, pues lo único que pasa a ser considerado es la vida perfecta de Jesús en lugar de nuestra imperfección. La justificación es esencial para ser salvados, porque viene a ser el complemento necesario del perdón, aquello que le otorga el ingrediente del olvido. Para los creyentes del Nuevo Pacto, nosotros los cristianos, el perdón y la justificación se nos aplican en un mismo y único acto salvífico, cuando arrepentidos confesamos nuestros pecados a Dios. Para el pueblo de Israel, los creyentes del Antiguo Pacto, su salvación dependía del Redentor prometido, el que habría de venir, vivir y morir por ellos y por todas las naciones. Mientras Jesús no viniese, el perdón lo obtenían mediante los sacrificios de animales, que representaban al verdadero sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El animal moría, en lugar del oferente, después de haber cargado con la culpa que deriva del pecado y que debe ser pagada con la muerte. Por lo tanto, mediante este rito expiatorio, el pecador era liberado de la muerte. Eso era su resultado. Lo que se perdonaba era la sentencia de muerte eterna que pendía sobre él como transgresor de la ley divina. Este perdón de la sentencia a morir era todo lo que el rito del sacrificio por el pecado representaba. Pero la necesaria justificación que acompaña al perdón y que purifica al pecador arrepentido no quedaba simbolizada en estos sacrificios. Faltaba otro rito que representase este aspecto de la salvación, mediante el cual la vida perfecta de Jesucristo es considerada en lugar de la vida defectuosa del pecador arrepentido.
Un ritual celebrado a continuación, por ejemplo, habría complementado al primero. Sin embargo, por razones prácticas no se ordenó ninguno, que en una misma ocasión complementase los sacrificios por el pecado y la culpa. Pero ese necesario rito también fue ordenado por Dios en el Sinaí, no para que se celebrase junto al del perdón, aunque, sin embargo, estaba totalmente relacionado. En el libro del Levítico se le denomina Día de las Expiaciones. Lo encontramos, este nombre está en Levítico 23-27. La descripción de este ritual, fue entregada con todo detalle a Moisés. El registro de esto lo encontramos en los capítulos 16 y 23 de Levítico. De ellos obtenemos la siguiente información. Era un servicio de expiación especial y diferente que se celebraba una vez al año, exactamente el 10º día del 7º mes del calendario hebreo. Esto se encuentra en Levítico 16:29 y 23:27. Era un día de reposo total, o sea, de abstención total de todo tipo de trabajo, semejante a la observancia del día de descanso semanal, el sábado. El pueblo era convocado a una asamblea santa en torno al santuario, obviamente en torno al ritual que se llevaba a cabo. De estas tres primeras características del Día de las Expiaciones, nos podemos dar cuenta de que era un día muy especial en el año, una solemnidad de la que ningún israelita quedaba ajeno. ¿Qué más nos cuenta el relato? Que todo israelita debía afligir su alma. Esta expresión es la traducción literal del texto hebreo del Antiguo Testamento. No obstante, muchas versiones bíblicas traducen ayunar en vez de afligir el alma. De hecho, este día era el único en el año en que el ayuno era obligatorio, y lo sigue siendo hasta hoy dentro del judaísmo. El apóstol Pablo, en Hechos 27:9, menciona este ayuno anual, certificando así que el ayuno obligatorio era parte importante del ritual celebrado ese día. Sin embargo, la expresión que aparece en el hebreo es afligir el alma. ¿Cómo podemos entender esto? La clave está en la palabra hebrea nefesh, que es el término traducido por alma. Lo que se entiende por alma en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el concepto griego, especialmente el de Platón, que considera al alma como un ente etéreo e inmortal, separable del cuerpo en el momento de la muerte. Dice Platón que cuando la muerte ocurre, se libera el alma de este modo de la cárcel del cuerpo. En el concepto hebreo, el alma, el nefesh, es el ser humano considerado como un todo y animado por la vida, en todas sus esferas, es decir, la vida física, el cuerpo, y también la vida interior dotada de pensamientos, sentimientos, emociones, creatividad, sensibilidad, espiritual, etc. En tanto que tenga vida, el alma es funcional, pero cuando el individuo muere, todas sus estructuras físicas y sus funciones se acaban, volviendo al polvo de donde fue tomado, como dice Eclesiastés. Si tenemos en cuenta este concepto, que es bíblico, nos damos cuenta que la aflicción del alma que debía manifestar el israelita durante el día de las expiaciones abarcaba todas las esferas del alma en su sentido hebreo, o sea, incluía tanto el cuerpo como la interioridad del ser. Por lo tanto, ayunar, una acción que afecta directamente al cuerpo,
como también dolerse en las esferas emocional, cognitiva y espiritual, eran también manifestaciones de afligir el alma, si entendemos al alma en su concepto hebreo, tal como se desprende del Antiguo Testamento. Podemos concluir que ambas facetas de la aflicción del alma, el ayuno y la actitud de dolerse en lo más íntimo del ser, debían darse juntas entre los israelitas en aquel día tan especial. En el contexto del significado de la festividad, el israelita debía dolerse entonces por los pecados cometidos. En otras palabras, debía presentarse ante Dios con una actitud de arrepentimiento. La penalidad para quien aquel día no afligiese su alma era la de ser cortado del pueblo, o sea, expulsado, perdiendo así su ciudadanía y todas las garantías de pertenecer al pueblo del pacto. O sea, no solamente quedaba desvinculado del pueblo de Dios, sino de Dios mismo, fuente única de salvación. El relato concluye mencionando la finalidad que tenía el ritual. Levítico 16:34 declara: «Esto os será por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año». El ritual está descrito en el capítulo 16 de Levítico. Describo lo que surge del relato. Oficiaba el sumo sacerdote, primeramente un sacrificio por él y por su casa, consistente en un becerro como ofrenda por el pecado. Además del becerro por el sumo sacerdote, se traían 2 chivos, machos cabríos, al atrio del santuario. El sumo sacerdote echaba suertes para elegir uno para Yahvé y el otro para Azazel, término que definiremos más adelante. Después de haber hecho expiación por sí y por su casa, el sumo sacerdote ofrecía el chivo sobre el que había caído la suerte para Yahvé, como sacrificio por el pecado del pueblo. Con la sangre del chivo, el sumo sacerdote ingresaba al santuario y hacía la expiación por el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de los holocaustos, rociando o bien untando con la sangre según correspondiese. De este modo, dice literalmente Levítico 16:16, expiaba el santuario de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Una vez concluida esta fase de expiaciones mediante sangre, primeramente por el sumo sacerdote y su casa, y luego por el santuario y por toda la congregación de Israel, venía un rito muy especial. Según Levítico 16:21, el sumo sacerdote ponía ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, aquel que no había sido sacrificado, y confesaba sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, poniéndolo sobre la cabeza del chivo. Se estaba expresando con este acto que el sumo sacerdote descargaba sobre este animal los pecados de los israelitas acumulados durante todo el año en el santuario, por medio de los numerosos sacrificios que se habían realizado por el pecado. Recordemos al respecto el efecto de contaminación del santuario que la sangre introducida al santuario o la carne ingerida por los sacerdotes tenía. Luego, este chivo era conducido hasta el desierto por un hombre especialmente asignado para ello, donde lo dejaba abandonado. Se da por entendido que el animal había sido conducido suficientemente lejos como para que no regresara y nadie lo volviese a ver.
podemos suponer que terminaría muriendo por inanición. Lo medular del simbolismo es que sobre este chivo del cual no se tendría más conocimiento, la memoria de los pecados confesados se alejaba para siempre de la presencia divina en el santuario. Con estos antecedentes estamos en condiciones de identificar quién o qué es Azazel. La palabra en hebreo es Azazel, la he pronunciado bien. El análisis etimológico más aceptado del término descompone el vocablo en etz, que significa cabra o macho cabrío, y atzal, que literalmente significa que se va, o sea, el chivo que se va, el chivo enviado fuera, en otras palabras, el emisario que se lleva el pecado. La traducción al latín de la Biblia, la llamada Vulgata, recoge esta idea y traduce caproemisario, de donde viene la frase afín chivo expiatorio, expresión que se ha hecho popular desde hace mucho tiempo para describir a quien se le cargan todas las culpas de algo. A su vez, la expresión latina caproemisario se basa aparentemente en la revisión de los 70 de Símaco, donde el griego tragos aperjómenos es una traducción del hebreo etzatzal. Algunos eruditos creen que Azazel se refiere a un ser personal, a un demonio. Otros piensan que se refiere al acto de enviar, como ya expliqué, y otros al lugar donde se enviaba el chivo. A mí me convence bastante la explicación del término Azazel a partir del análisis etimológico que hemos revisado, no solo por la base etimológica, sino por la concordancia que guarda el significado descubierto con la función que tenía el chivo emisario de alejar los pecados de la presencia de Dios en el santuario. Pero volviendo a esta segunda fase del rito, podemos observar que había imposición de manos solamente sobre el chivo emisario, ya que este hecho no se describe para el primer chivo, aquel que era sacrificado y con cuya sangre se expiaba el santuario y a los hijos de Israel. Llama mucho la atención esta omisión en un sacrificio por el pecado, por cuanto en Levítico 4, capítulo donde se describen detalladamente estos sacrificios, las distintas clases de oferentes imponen la mano sobre la ofrenda, en todos los casos. Para el día de las expiaciones, la mención de la imposición de manos sobre el chivo emisario establece un contraste muy notorio con el chivo para Yahvé, sobre el cual no se hacía. Este contraste en la práctica obligatoriamente debía darse, porque la imposición de las manos del sumo sacerdote, confesando sobre el chivo emisario todos los pecados de los hijos de Israel, excluye, ritualmente hablando, que también esta acción la hiciese sobre el chivo para Yahvé, el que era sacrificado. La imposición de manos se hacía para descargar los pecados con el peso de su culpa sobre la víctima expiatoria, y una vez hecha, la finalidad se había logrado ritualmente hablando. Por lo tanto, si los pecados hubiesen sido descargados sobre el chivo para Yahvé, repetir el acto sobre el chivo emisario no hubiese mantenido esta lógica ritual. Podemos, por tanto, concluir que efectivamente el sumo sacerdote no imponía sus manos sobre el chivo para Yahvé, pero sí lo hacía sobre la cabeza del chivo emisario. Teniendo claros los detalles del rito, podemos proceder a descubrir sus significados. Sobre el papel del chivo emisario y su significado ya había dicho algo. Al ser abandonado en el desierto
portando la carga de los pecados de todos los hijos de Israel sobre sí, se aseguraba su alejamiento sin retorno, ya sea por la lejanía o por la probable muerte por inanición que sufriría el animal. Esto simbolizaba la eliminación del recuerdo ante la presencia divina en el santuario de los pecados perdonados durante el año mediante los sacrificios por el pecado. Al perdón se agregaba el necesario ingrediente del olvido. Respecto al primer chivo, el macho cabrío para Yahvé, el elemento que sella su significado es la ausencia de imposición de manos sobre él antes de ser sacrificado. Esto significa que no era cargado sobre él ningún pecado de nadie y por tanto no se contaminaba ritualmente. De este modo, su sangre no contaminaba el santuario cuando según el rito era asperjada, rociada o untada sobre determinados elementos del santuario. Y como entonces era sangre pura, no contaminada, su efecto sobre los objetos con que entraba en contacto era purificador en lugar de ser contaminante. Este efecto purificador se constata en Levítico 16:30. Dice así: pues en este día será expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis limpios ante Dios. La expresión hebrea utilizada es taher, que podemos traducir como limpiar o purificar. Acerquémonos a la comprensión de este efecto purificador de la sangre leyendo Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la di para hacer expiación por vuestras vidas en el altar, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Analizo la primera frase, porque la vida de la carne está en la sangre. La sangre transporta oxígeno, nutrientes y anticuerpos, o sea, elementos esenciales para seguir viviendo, para mantener la vida. Es una aseveración muy científica de que la vida de la carne está en la sangre. Pero en forma simbólica, la vida que está en la sangre viene a representar la calidad moral de la vida del sustituto anunciado, aquel que era prefigurado con las ofrendas animales sin defecto ofrecidas en los ritos simbólicos de expiación. Desde este punto de vista, es muy importante lo que declara el resto de Levítico 17:11. Releamos el texto. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la di para hacer expiación por vuestras vidas en el altar, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Es decir, Yahvé ordenó que con la sangre de los animales sustitutos, elemento en que está la vida, se hiciera la expiación por las vidas de los israelitas, o sea, vida por vida, la vida del sustituto en reemplazo de la vida de los israelitas. Habiendo venido Jesucristo, la realidad, nos damos cuenta que esto representaba su vida perfecta, en lugar de la vida imperfecta del Salvador arrepentido y creyente. Y este procedimiento salvífico no es otra cosa que la justificación por la fe. Como ya comenté, este procedimiento expiatorio tiene un efecto purificador del creyente que acepta con fe este don, porque la justicia alba de Cristo, que es su vida perfecta, se interpone
delante del recuerdo de la transgresión, anulándolo totalmente. El efecto purificador de la sangre de Jesucristo, que considerada en el sentido simbólico del antiguo pacto es su vida, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:7 es muy significativa al respecto. Dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí limpiar fácilmente podemos reemplazar por purificar, viene a ser lo mismo. La sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Y Apocalipsis 7:14, refiriéndose a una incontable multitud vestida de ropas blancas ante el trono divino, dice que estos lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Y Hebreos 9:13 y 14 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Este texto hace alusión justamente a la sangre de los machos cabríos sacrificados en las celebraciones del día de las expiaciones, y comenta que si esa sangre purificaba, cuánto más la sangre de Jesús, dado que es el cumplimiento, la realidad que representaba el rito. Podemos concluir que la obra de la salvación, que consiste en el perdón seguido de la justificación, dos aspectos que en el nuevo pacto son aplicados en una misma ocasión, en el antiguo pacto eran representados en dos fases. La primera, el perdón o liberación de muerte eterna, mediante los sacrificios por el pecado efectuados diariamente, y la segunda, la justificación, por medio de este servicio anual de expiaciones realizado una vez en el año. Este estudio que les he entregado es el resultado de mis reflexiones sobre el tema y hasta ahora inédito. Es esta la primera ocasión en que lo publico. Hay otras interpretaciones del significado del Día de las Expiaciones, como por ejemplo desde el lado del judaísmo rabínico. Y desde la vereda del cristianismo, conozco bien una de estas en particular, a la que me referiré en el próximo estudio. Antes de terminar, les dejo en pantalla los videos anteriores por si alguien se los perdió o quiere revisarlos. Sin más, me despido de ustedes, deseándoles que Dios les bendiga. Hasta pronto. Que estén todos muy bien.